Deconstruir. Deconstruir datos. ¿Cómo afecta esta lógica a los datos? Pues la respuesta inmediata es que la digitalización, que es un proceso de gran medida completada, permite la deconstrucción, y a esto se suma que estamos entrando en una etapa de polarización, pues las economías de masa, de escala y de experiencia están polarizándose a favor de los muy grandes, es decir, de los Big Data, pero también lo están haciendo en beneficio de los muy pequeños, a medida que equipos de individuos se convierten en vehículos capaces de extraer grandes ideas. Los datos fueron un subproducto de otras actividades. Eran algo análogo y de vida breve, generado y consumido en todas las transacciones y que estén transmitidos por cadenas de valores, de forma similar o igual, más bien a las tarjetas de Kanban, en una cadena de montaje de Toyota. A continuación, la mayoría de las veces se desechaban o si se conservaban, se filtraban y formateaban en esquemas rígidos como de contabilidad, con fines limitados y preestablecidos. Los datos, igual que toda la información, tienen un coste fijo de creación o recogida, así que también antes de incluso de la digitalización, su rentabilidad para las economías de escala estaba en función de la amortización de estos costes fijos, y la lógica de la inferencia estadística siempre ha dictado que más datos proporcionan más información, que tal vez que proceden del número de patrones o discriminaciones que pueden inferirse llegando a un determinado nivel de confianza, o de la confianza con la que se consigue extraer una conclusión determinada. Pero hasta hace poco estas economías de escala y experiencia no han predominado debido a restricciones en la recogida, el almacenaje, la transmisión y el procesamiento y los análisis de los datos. Trabajamos con conjuntos de datos más pequeños porque no podíamos recopilarlos todos, ordenarlos y que nos salieran las cuentas sin incurrir en grandes gastos. Las economías de escalas y experiencias inherentes a los datos estaban pues atrapadas en procesos, lugares y cadenas de valor. Pero la digitalización redujo cero los costes de replicar datos. La comunicación amplió el radio de alcance de esta era, además de la escala universal y los gastos de almacenamiento. Se dividen por 1000 por cada década que pasa. El Internet de las cosas es lo que nos permite reunir datos. La movilidad ubicua es una de las muchas maneras en que los producimos, transferimos y consumimos. Además, la nube es la arquitectura para su almacenaje y cómputo. Las economías de masa se extienden, las de escalas lo hacen aprovechando los flujos de datos, y las de experiencia explotan la acumulación de bancos de datos, pues los datos quieren ser grandes y por fin la tecnología lo ha hecho posible. En consecuencia, está creciendo la escala eficientemente mínima para los datos y las instalaciones que lo albergan. Primero, superando la capacidad de unidades de negocios individuales dentro de una empresa, y en última instancia y en muchos casos, rebasando la capacidad de la propia compañía. De ahí la aparición de la computación en la nube y de los centros de datos remotos. En primer lugar dentro de las empresas y luego externalizados a proveedores como Amazon, que tiene economías de escala aún mayores. A medida que los datos crecen, se vuelve lógico tratarlos como una infraestructura general en su cometido, intensiva en capital y que dé soporte a una multiplicidad de actividades, pues se convierte en algo duradero, pero al tiempo fluido. También podemos decir que la recopilación de datos en sí misma es de valor muy limitado, pues lo valioso es la información que puede derivarse de estos. Esta gran información exige que el proceso analítico crezca en paralelo a los Big Data que se utilizan, puesto que la complejidad analítica a menudo supera en proporción al número de puntos de datos empleados. Nuestra capacidad de analizar conjuntos de datos de gran tamaño no garantiza por el progreso de los grandes exponenciales, como lo dijimos anteriormente mencionado, sino que esta información se va acumulando para tener un superordenador que ejecute métodos de análisis tradicionales a velocidad asombrosa. Esta no es la solución al problema de analizar conjuntos inmensos de datos, pero a partir de este punto la máquina simplemente deja de trabajar. En lugar de esto, los expertos de estadísticas e ingenieros informáticos han desarrollado dos estrategias que permiten aumentar la escala de la información extraíble de los datos. Pues la primera estrategia es la interacción, no buscar una solución formal y total a un problema analítico, sino construir el algoritmo computacionalmente más sencillo que prediga la respuesta con una exactitud cada vez mayor. Cualquier cálculo, de hecho, el valor lógico de un punto de datos es esmeradamente provisional y susceptible de enmiendas y correcciones a medida que se recopilan más datos. En esencia, la inferencia se transforma en un proceso bayesiano que consiste en revisar cálculos de probabilidades a medida que se incorporan nuevas informaciones. Y la inferencia se convierte en un proceso antes que en un acto. En lugar de resolver un problema, una vez se hacen continuas aproximaciones y reaproximaciones a la solución que nosotros estemos esperando.
También, expertos en estadísticas e ingenieros informáticos han desarrollado diferentes estrategias que permiten aumentar la escala de la información extraíble de los datos, la interacción y la descomposición. La segunda estrategia es la descomposición, ya que la primera la hablamos. Con esta descomposición es solucionar un problema de envergadura dividiéndolo en partes pequeñas que pueden computarse en paralelo. Se trata de una rama de la estadística en rápida evolución y que se ocupa de encontrar nuevas maneras de solventar en paralelo problemas que tradicionalmente se habían resuelto de forma secuencial. Estas soluciones se pueden calcular no con una supercomputadora, sino con baterías de servidores básicos más baratos y de bajo rendimiento. Así es, como los centros de datos, que tienen cientos de miles de estos servidores, pues estos se convierten en depositarios no solo de Big Data, también de gran información computable. Los datos no van a las consultas deben ir a los datos. La interacción y la descomposición juntas permiten aumentar la escala de extracción de conocimientos. El ejemplo por excelencia de esto es el buscador de Google, pues el problema subyacente es cómo calcular la centralidad de cada página de la World Wide Web, definida por el número de páginas que apuntan a ella, pero sobrepasando cada uno por sus propios grados de centralidad. En términos matemáticos, esto sería de manera que consiste en calcular algo llamado centralidad de vector propio, pues esta es una sencilla operación de álgebra lineal. El problema es que el número de operaciones aritméticas necesarias para solucionar es proporcional al tamaño del cubo de la World Wide Web, y con 4.5 millones de páginas web no es factible. La genialidad de Larry Page fue desarrollar un algoritmo que conseguía aproximarse a la solución de este problema, lo suficientemente prácticos y pues se llaman page round. Para aplicar el algoritmo, Google ejecuta un rastreador o también realiza un crawlware, un software que busca continuamente páginas y vínculos nuevos en Internet. El contenido de las páginas y su ubicación se renderizan y almacenan de forma continua literalmente en millones de servidores. Cada servidor puede incluir, por ejemplo, una lista de direcciones y PageRank de todas las páginas web que contienen una palabra concreta. Cuando hacemos una búsqueda en Google, el trabajo pesado lo hace un programa llamado MapReduce, que descompone normalmente nuestra petición en las palabras que la constituyen, las envía a los servidores de indexación pertinentes y a continuación recompone los resultados para ofrecernos a nosotros las páginas que mejor responden a las consultas. El programa MapReduce no necesita saber dónde está un índice específico, pues es un lugar donde hay una capa de software virtualizadora llamada Bigtable que se interpone entre los programas MapReduce y los servidores encargados de indexar. Pues esta Bigtable añade servidores, hace copias e inseguridades, reasigna datos de un servidor a otro y sortea máquinas que fallan. Todo ello sin necesidad que el software MapReduce que hemos venido hablando se entere. Pues los tres principios datos como infraestructura, interacción y descomposición trabajan juntos en el buscador de Google buscando la solución del problema que sería insolubles con métodos convencionales y lo hacen a escala global. Y en un cuarto de segundo, esto puede parecer extraño y exótico, pero en realidad se reduce a tres principales aplicables a cualquier entorno corporativo. Google Share tiene una consecuencia complementaria y muy importante, pues esta elimina las economías tradicionales de escasas y de escalas y experiencias, pues del proceso de búsqueda. La persona que consulta no necesita ser bibliotecario profesional ni estar físicamente en una institución investigadora. Le basta con una conexión a internet estable y un buscador. Pues de esta manera lo que era una profesión o al menos una actividad de plena dedicación se convierte en una actividad informal y al alcance de cualquiera. Dentro de la propia arquitectura de Google ocurre lo mismo. Con un coste muy pequeño, Google puede añadir nuevos algoritmos como Google Translate, que se sitúa encima de Bigtable y acceden a exactamente los mismos datos y la misma infraestructura computacional. Pues dado a esto, muchos equipos pequeños y autogestionados de ingenieros pueden experimentar con productos y servicios nuevos, apoyándose en los servidores encargados de indexar y en Bigtable para que hagan todo el trabajo pesado y de gran escala. Así tendría un mejor rendimiento. Google pone su infraestructura a disposición de otros. Ha publicado cerca de 70 iPads o interfaces de programación de aplicaciones que permiten acceder a los recursos de Google a cualquiera que tenga una página web y nociones básicas de programación. Así es como ellos restauran la esquina utilizando widgets de Google Maps en su página web para dar información de cómo llegar a un sitio en específico. En total, hay publicadas unas 12.000 IP procedentes de distintas compañías.
Además, hay toda una industria familiar que ha producido unas 6.000 aplicaciones de distintos nombres. Estas son híbridas, ya que combinados está iPad para crear servicios nuevos de pequeñas escalas. Estos servicios pueden ser negocios pequeños, actividades de tiempo libre, modas pasajeras, entre otras. Da lo mismo, pero precisamente porque los recursos necesarios son tan pequeños, los costes de experimentación y de fracaso resultan casi insignificantes.